vamos a ver el tema de mantenimiento preventivo. Este tema es súper importante para poder actualizarse en conocimientos de lubricantes, líquidos y fluidos del automóvil. Entonces, ¿qué vamos a ver en este curso? Vamos a conocer a fondo la correcta aplicación de lubricantes, fluidos y líquidos para los sistemas del automóvil. Vamos a conocer las especificaciones y normas bajo las cuales se rigen los lubricantes, fluidos y líquidos de aplicación automotriz. Y vamos a analizar unos casos de estudio de algunos daños producidos por la inadecuada utilización de lubricantes, fluidos y líquidos. Entonces, este tema realmente es súper importante debido a que a medida que va avanzando la tecnología automotriz, todo lo que son insumos, lubricantes y fluidos del vehículo también van avanzando de la mano. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de esto es generar una actualización en conocimientos, conocer un poco más a fondo las especificaciones y características de estos elementos y a su vez poder hacer una correcta selección de los diferentes elementos para cada aplicación y para cada vehículo. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a arrancar con la clase del día de hoy. Les damos la bienvenida a este curso. Les agradecemos por el tiempo que ustedes están invirtiendo en esta capacitación. Como les digo, vamos a actualizarnos, vamos a hacer una actualización técnica relacionada a todo lo que son lubricantes, líquidos y fluidos del automóvil. ¿Sí? Arrancamos. Cuando hablamos de lubricantes, tanto en los talleres o tanto los clientes encuentran un sinnúmero o un abanico de posibilidades. Y incluso las personas que trabajamos en talleres, a veces se nos complica poder ver una marca, ver una especificación, poder seleccionar un lubricante adecuado para las características y especificaciones del vehículo, ¿sí? Entonces, con tanta oferta que existe actualmente de lubricantes, es importante conocer cuáles son las especificaciones, cuáles son las normas y cuáles son las aplicaciones correctas para los diferentes vehículos. No todos los lubricantes sirven para todos los autos. El fabricante generó, en este caso, sus dispositivos, motores, transmisiones, diferenciales, etcétera, bajo ciertos parámetros en los cuales tienen que trabajar correctamente con ciertos lubricantes o fluidos en el automóvil. Vamos a comenzar con el tema de aceites y lubricantes de motores. Una de las características importantes del aceite de motor es lubricar, ¿sí? Normalmente nosotros sabemos que esa es parte importante de la función de un lubricante, pero adicional a eso también entra el tema de enfriar. Recuerden que el lubricante es el medio de contacto por el cual el calor se extrae y se disipa en el cárter del vehículo. También una función importante del aceite de motor es el sellado. El aceite cubre todas las superficies móviles y genera un sellado para poder mejorar la hermeticidad. Ahí podemos ver en el gráfico un pistón y el sellado justamente lo que está haciendo es minimizando el juego que tiene la pared del cilindro con los rines para mejorar la compresión, en este caso del motor, ¿no? Y por último, una propiedad no menos importante es el tema de la limpieza. Los aceites de motor tienen aditivos detergentes que lo que ayudan es a retener partículas y a limpiar todos los componentes y las partes móviles del motor. Ahora viene una pregunta súper importante. Sí, esta es una pregunta que normalmente se hacen los clientes y esta pregunta va vinculada con ¿cuál es el lubricante, sí, mejor para mi vehículo? ¿Sí? Esta es una herramienta, el conocimiento de tener bajo normas, parámetros, conocer la gama o oferta de lubricantes, es una herramienta importante que nos permite, en este caso, tener una mejor capacidad de asesoramiento al cliente y por ende también poder vender servicio, ¿sí? Recuerden que es importante en los talleres no solo recibir autos, sino también llegar a un punto en el cual nosotros vendemos servicio y la venta de servicio no es nada más que presentarle opciones al cliente en tanto de mantenimiento como de reparaciones, ¿sí? Entonces, el tema de mantenimiento preventivo es una herramienta poderosa para poder vender servicio. Entonces, ¿cuál es el mejor lubricante para nuestro vehículo? Y la respuesta es esta, ¿sí? El recomendado por el fabricante. ¿De acuerdo? El fabricante diseñó el motor, diseñó las transmisiones, diseñó los diferentes componentes del vehículo y es el que sabe qué componente o qué lubricante tiene que ir en el vehículo, ¿no? Sea un líquido, sea un fluido o sea un lubricante. Entonces, toda la información importante relacionada a los tipos de lubricantes está en el manual de usuario del vehículo, ¿de acuerdo? También lo podemos encontrar esta información en los manuales de servicio, manuales de reparación de las diferentes marcas.
En caso de que yo no tenga a disposición el manual, puedo buscar en internet y puedo en este caso verificar y encontrar la información para poder ver los fluidos y las capacidades para cada vehículo. Aquí pusimos una hoja de ejemplo. Entonces aquí ustedes van a poder ver cómo se encuentran las especificaciones y características. Entonces para lubricantes para motores de gasolina, ahí nos indica que tiene que cumplir con una especificación API-SL que ya vamos a conversar luego. Nos indica el grado de viscosidad para lubricantes de transmisión. Es un SAE 80W90, una norma API GL4. Ya vamos a profundizar en ese tema también. Ahí podemos ver aceite tipo DESRUM 2 para lo que es servodirección o dirección hidráulica. Tenemos fluido sintético DOT4 para lo que son líquidos de frenos. Y ahí hay un tema de refrigerante orgánico, ¿sí? Entonces, al momento que vemos estas especificaciones, es muy probable que no entendamos todas las especificaciones que nos está dando el fabricante. Y bajo ese parámetro, es importante profundizar en cada uno de ellos para poder, en primera instancia, asesorar mejor a nuestros clientes y en segunda instancia, en el taller ser mucho más efectivos y poner los fluidos que corresponden. También en el manual de usuario del vehículo se encuentran los aprovisionamientos, ¿no? Ahí vemos las cantidades que ingresan en cada uno de los sistemas, que es importante tenerlo en cuenta para poder pronosticar cuánto aceite va a consumir o cuánto aceite se va a ingresar en el sistema que estamos manejando, ¿sí? O que estamos dando mantenimiento. Entonces, fíjense, toda la información la encontramos ya sea en el manual de usuario o a su vez en la información de servicio del vehículo, ¿sí? Actualmente los motores están trabajando con viscosidades mucho más pequeñas. Quiere decir que la capacidad de fluidez del aceite tiene que ser alta para poder lubricar rápido en los arranques en frío y mejorar la lubricación bajo las holguras tan pequeñas que tienen actualmente los motores, ¿sí? Tanto en cojinetes de biela, bancada, cilindros, etc. Entonces, es muy importante que nosotros seleccionemos adecuadamente el fluido para garantizar que las condiciones de operación de los diferentes sistemas del vehículo son las adecuadas. Aquí podemos ver un tema de cuál es el grado de viscosidad y cuál es el nivel de calidad. Cuando hablamos de lubricantes de motores, es súper importante determinar o tener súper claro cuáles son estos parámetros de viscosidad y nivel de calidad, ¿sí? Normalmente en los envases ustedes van a encontrar esta dona, este círculo que ustedes pueden ver aquí. Y ahí básicamente lo que nos indica es el nivel de servicio, ¿sí? O el grado API, el grado SAE, que es la viscosidad. Y hay algunas opciones adicionales, en este caso también para motores diésel, ¿no? Entonces ahí podemos ver el API Service para un motor diésel, su viscosidad y también opción de conservación de energía, que son aceites generados para ahorrar energía en el motor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver estos parámetros a continuación. Entonces aquí lo que voy a hacer es les voy a poner un video para poderles indicar o que ustedes entiendan qué es la viscosidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a correr un video. Research cold room. 5 grades of heavy-duty engine oil have been chilled overnight, all the way down to 35 below zero. As this demonstration suggests, at minus 35, the fluidity of these 5 oils is very different indeed. Entonces, volviendo a la presentación, básicamente lo que podemos resaltar aquí es que la viscosidad es el nivel de fluidez que tiene el aceite, ¿sí? En términos empíricos se podría decir qué tan pesado o qué tan denso es el aceite o qué tan fluido es el aceite, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hacemos una comparación. Por ejemplo, un aceite muy fluido es algo similar al agua, ¿no? Aquí yo tengo mi vaso de agua, entonces es algo similar a esto. O sea, un aceite fluido es un aceite que fluye y presenta poca resistencia al movimiento. En cambio, un aceite pesado es un aceite, puede ser como una colada morada más o menos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es súper denso y súper espeso al rato de fluir, ¿sí? Entonces, ese es el parámetro que hay que considerar relacionado con el tema de fluidez. Entonces, cuando hablamos de viscosidad, justamente hablamos de eso, ¿no? Una de las partes críticas de la viscosidad justamente es el arranque en frío. Cuando los motores arrancan en frío,
¿sí? El aceite normalmente está un poco más viscoso y se demora mucho más en subir a lubricar las partes móviles del motor. Entonces, la mayor parte del desgaste del motor se genera en los arranques de enfrío. Al momento que nosotros tenemos aceites de baja viscosidad, eso garantiza que la fluidez del aceite va a ser la óptima para que se lubrique rápidamente las partes móviles y tengamos menos gaste en arranques de enfrío, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver en la presentación, SAE viene a ser Sociedad de Ingenieros Automotrices. Aquí podemos ver la clasificación de los grados SAE, que viene a ser la viscosidad. Y ahí vemos que un aceite 0 es un aceite muy fluido, un aceite 5 va incrementando, 10 semifluido, 15 un poco más espeso, ya 20 ya es un aceite que ya se comporta un poco más viscoso, y ahí vamos subiendo a 30, 40 y 50, ¿sí? Entonces ahí podemos ver los grados de fluidez de los lubricantes bajo la norma SAE. Una de las cosas que normalmente se comete por error o se piensa es que un aceite 20W50, ¿sí?, es más fluido que un aceite 40, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay un error normalmente porque el aceite 40 quiere decir que a temperatura de frío, o sea, a temperatura baja, el aceite es mucho más pesado, ¿sí? O sea, mucho más liviano en este caso. Y un aceite 50 es un aceite mucho más pesado, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener claro ese parámetro. Cuando nosotros tenemos un aceite con viscosidad 50, es un aceite muy pesado, y a medida que va bajando hacia cero, se hace mucho más fluido, ¿sí? Esa es una de las características o consideraciones que se tiene que tener en cuenta al momento de que se selecciona lubricantes. Ustedes van a encontrar la letra W. Cuando encontramos un aceite con la letra W, eso nos indica que es un aceite multigrado, ¿sí? Esa letra lo que significa es winter, que es la palabra invierno en inglés, y lo que nos indica es que ese aceite tiene un comportamiento especial. Quiere decir que tiene dos viscosidades, una viscosidad en frío, ¿sí? Por ejemplo, un 5W40. Un 5W40 quiere decir que se comporta con una viscosidad muy fluida en frío, y a medida que va aumentando la temperatura de funcionamiento del motor, el aceite se vuelve un poco más espeso, ¿sí? Entonces va a tener un comportamiento de un aceite 5 cuando el motor está frío y un aceite SAE 20 cuando el motor está caliente. ¿Para qué sirven estos aceites multigrados? Justamente para evitar el desgaste en los arranques en frío. Cuando yo tengo un aceite multigrado, ¿sí?, la condición de funcionamiento hace que el aceite sea mucho más fluido, suba el motor, lubrique rápidamente las partes móviles y se evite el desgaste de las partes móviles o componentes del motor. ¿De acuerdo? Entonces, este tema hay que tenerlo muy en cuenta. En la actualidad es muy utilizado el tema de aceites, en este caso, multigrados con baja viscosidad. Se utilizan 5W30, un 5W40, tal vez un 10W30. Todos los motores actuales están exigiendo el uso de aceites con norma SAE multigrados de baja viscosidad, ¿de acuerdo? Es justamente por lo que explicamos anteriormente del tema de minimizar el desgaste del motor en arranque en frío. Vamos al tema del API, ¿sí? El API es el tema del nivel de calidad que tiene el lubricante. Cuando hablamos de API, hablamos del Instituto Americano de Petróleos, que es la entidad que rige esta norma. Y normalmente, cuando hablamos de motores a gasolina, nosotros encontramos la letra S. Sí, la letra S normalmente lo que representa es servicio. Algunos suelen decir que la letra S también representa Spark. Y Spark es chispa, que está vinculado a motores de combustión interna a gasolina, ¿no? Entonces, ¿qué nos representa esta norma API para motores a gasolina? Lo que nos representa es el nivel de evolución o de calidad que tiene el lubricante, ¿sí? Por poner un ejemplo, cuando los motores recién salieron en los años 1900 a su inicio, nosotros teníamos una norma que era SA, ¿de acuerdo? Entonces, la S quiere decir que es para un motor gasolina y la A viene a ser el nivel de calidad inicial del lubricante, ¿de acuerdo? Esos lubricantes o esos motores no tenían muchas exigencias mecánicas, no revolucionaban mucho. Quiere decir que básicamente la norma cumplía con un paquete básico de aditivos para poder garantizar el funcionamiento del motor. A medida que fueron evolucionando los aceites, ¿sí?, los niveles de calidad, los niveles de exigencia, el nivel de paquete de aditivos fue incrementando. Entonces, ustedes pueden ver ahí en la tabla que pasamos de la A, ¿sí?, seguimos subiendo y llegamos a una N. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el nivel de aditivos, el nivel de exigencia del lubricante, los paquetes de aditivos son mayores
para poder funcionar con motores de alta exigencia como los actuales, ¿sí? Actualmente tenemos motores que giran a altas revoluciones, que tienen valores de temperatura súper altos y las exigencias mecánicas son fuertes. Entonces quiere decir que necesitamos un lubricante que cumpla con esas especificaciones y que cubra esas expectativas de funcionamiento que tiene el motor, ¿de acuerdo? Entonces la letra S se relaciona con motores a gasolina y la segunda letra, en este caso puede ser un N, puede ser un M, lo que nos relaciona es el nivel de calidad que tiene el lubricante, ¿sí? Cuando uno ve las especificaciones del fabricante, normalmente se encuentra con la norma API, entonces ahí nos indica cuál norma API es la recomendada y adicional cuál es la norma SAE que recomienda para el funcionamiento del motor, ¿sí? Ahora, una de las preguntas normalmente que suelen suceder es, ¿qué sucede si mi fabricante me dice que ya necesita un SL y yo le pongo un SN? No hay ningún problema. El SN está sobredimensionado para poder cumplir todas las especificaciones anteriores. Lo que no podremos hacer es tal vez si es que el motor exige un SL y le ponemos un SJ, ahí sí tenemos un problema, porque la norma SL es superior a la SJ. Entonces quiere decir que ahí, en ese caso, no estamos cumpliendo con la norma o especificación del fabricante. Listo. Vamos a ver qué sucede con los motores a diésel. Cuando hablamos de motores a diésel, normalmente tenemos la letra C, cuando hablamos de norma API. La letra C lo que representa es comercial o compresión. Comercial quiere decir que los vehículos comerciales normalmente son vehículos pesados que trabajan con motores diésel. Y compresión básicamente es el principio de funcionamiento de los motores de combustión a diésel, ¿no? Y la segunda letra, igualmente lo que nos indica es el nivel de evolución de calidad del lubricante, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de motores diésel, podemos encontrarnos con un CK-4, un CJ-4, un CI-4, ¿sí? Entonces, esas especificaciones cumplen con determinados requerimientos. En los motores diésel es mucho más crítico porque un motor diésel tiene a funcionar con mayor temperatura, mayor carga, ¿sí? Las condiciones de funcionamiento son mucho más exigentes. Entonces, quiere decir que aquí sí hay que respetar al 100% la norma que nos especifica el fabricante. Por ejemplo, una norma CK4 cumple con un paquete de emisiones, ¿sí? Una cantidad de partículas de emisión de azufre que en este caso funcionaría el motor. Entonces, estos aceites lo que hacen son más resistentes para poder cumplir esas especificaciones de funcionamiento del motor, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede. Si es que mi motor me pide un CJ4 y yo tengo un lubricante CK-4, no habría ningún problema porque el CK-4 supera las especificaciones del fabricante, ¿sí? Lo que no podemos hacer es al revés, o sea, bajar la especificación. Si yo necesito un CK-4 y le pongo un CJ-4, ahí lo que estoy haciendo es no estoy cumpliendo con la especificación recomendada por el fabricante, ¿sí? Una de las preguntas muy comunes es relacionada con el tema de si puedo poner un aceite gasolina a un diésel o viceversa. Realmente no se debería hacer eso, ¿sí? En el peor de los casos, se podría poner un aceite diésel a un gasolina, pero no un gasolina a un diésel. Sin embargo, no es recomendable cambiar las especificaciones porque cada aceite está diseñado para el tipo de motor especificado, ¿de acuerdo? Pero lo que sí se puede hacer es encontrar un aceite el cual cumpla con las dos especificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si regresamos a la lámina anterior, donde encontrábamos la dona, ¿sí? Aquí en la parte derecha ustedes encuentran, fíjense, API Service CJ-4, CI-4/SN, ¿sí? Entonces, sí van a poder encontrar lubricantes que cumplen con especificaciones para motores a gasolina y para motores diésel. Entonces, bajo esa línea, ahí sí no hay problema, porque quiere decir que este motor cumple con una CJ-4, una CI-4 y también con una SN, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa especificación, viendo que la viscosidad, el SAE 15W40 o la viscosidad que corresponda al vehículo, yo tranquilamente puedo seleccionar este lubricante para poder trabajar en ambos motores, tanto en un motor gasolina como en un motor diésel. Ok. Listo. Entonces, continuando con el tema de lubricantes, ¿sí? Vamos a hablar un poco de los lubricantes de las transmisiones. Entonces, aquí hay una pregunta interesante, ¿no? Para el aceite de transmisiones manuales y diferenciales, ¿es lo mismo la viscosidad
y el nivel de calidad. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Por favor, escríbanme por el chat para ver qué dicen. ¿Creen que para los aceites de transmisiones manuales o diferenciales, el nivel de viscosidad, en este caso SAE, y el nivel de calidad, API, es el mismo que los motores a gasolina o diésel? Entonces, por favor, escríbanme por el chat para ver si están conectados. ¿Sí? Quiero saber si están en la clase. Quiero saber si están atentos a la explicación. Entonces, por favor, escríbanme por el chat para ver sus respuestas. Listo, espero sus chats, sus comentarios. Por favor, escríbanme. Ahí tienen la sección de chat. Escríbanme en relación a la pregunta que estamos haciendo en este momento. Por ahí Javier nos está escribiendo. Coménteme. Para aceite de transmisiones manuales y diferenciales, ¿es lo mismo la viscosidad y el nivel de calidad? Espero sus comentarios. Ok, ahí tenemos una pregunta. Nos indican si es que los aceites para un diésel son igual para los de gasolina. Realmente no. Un aceite diésel tiene más aditivos, más capacidad de detergencia, más capacidad de soportar temperaturas en relación a un motor a gasolina. Entonces, en esa línea son iguales. Ahora, si nosotros encontramos un lubricante que cumpla con especificaciones o norma API para gasolina y para diésel, ese aceite sí se podría decir que cumple con ambas normas, ¿no? En términos generales. ¿De acuerdo? Ok. Si no hay más preguntas, vamos con el tema de transmisiones. Ahí tenemos otra pregunta. Dice, algunas personas recomiendan que cuando aumenta el kilometraje se debe ir subiendo la viscosidad. En realidad no. A menos de que el motor ya tenga un desgaste severo, no es recomendable seguir aumentando la viscosidad. ¿Sí? Eso es debido a que si es que el motor está en buenas condiciones, debe seguir trabajando con la viscosidad establecida por el fabricante. El asunto de utilizar una viscosidad mayor, o sea, utilizar un aceite mucho más pesado, es cuando los motores ya tienen desgaste. Entonces, cuando tienen desgaste, el aceite más pesado lo que hace es cubre las holguras o los fuegos grandes que tiene el motor y con eso se mejora un poco la compresión y el vehículo no consume mucho. Pero eso realmente es una opción paliativa porque si el motor tiene desgaste, a la final va a consumir aceite y vamos a llegar a un punto en el cual es necesario la reparación. ¿Sí? Ahí tenemos otra pregunta. No sé si es verdad, pero yo he visto que un aceite 75W85 se puede utilizar en el diferencial como en la transmisión manual. Sí, en algunos casos, algunos fabricantes sí recomiendan utilizar un 75W85 tanto para la transmisión como para el diferencial. Normalmente en los diferenciales nosotros podemos comenzar desde un 80W90, pero un 75W85 no está muy lejos. Entonces, ese tema de 75W85 es exactamente lo mismo que vimos en viscosidad, ¿no? Quiere decir que en frío se comporta como un SAE 75 y en caliente como un SAE 85. Entonces, si nosotros le comparamos con un 80W90, no estamos muy lejos en el rango de viscosidad en frío y en caliente. ¿De acuerdo? Y en transmisiones es muy común utilizar un 70W90 dependiendo de la aplicación, pero recuerden que siempre es importante regirse a la información del fabricante, tanto en el manual de usuario como en la información de servicio. ¿De acuerdo? Ok, entonces, para el aceite de transmisiones manuales y diferenciales, ¿es lo mismo la viscosidad y el nivel de calidad? La respuesta es sí y no. ¿Sí? ¿Por qué? El grado de viscosidad, sí. O sea, quiere decir que el grado de viscosidad es exactamente lo que acabamos de ver. Entonces, quiere decir que yo tengo un aceite multigrado, por ejemplo, en este caso es un 80W90, se comporta como un SAE 80 en frío y como un SAE 90 en caliente.
¿de acuerdo? A temperatura de funcionamiento de la transmisión o el diferencial. Lo que sí cambia en este caso es el nivel de servicio, ¿sí? Cuando hablamos de aceites de transmisiones, ya no utilizamos el API. El API solo está ligado a lo que es motores gasolina o motores diésel en lubricantes. Cuando utilizamos aceites de transmisiones manuales, utilizamos el API GL, ¿de acuerdo? Entonces, es el nivel de calidad, está dado por las siglas GL. Aquí ustedes pueden ver aquí una EPX. Ese EPX quiere decir que es extrema presión. Cuando hablamos de engranajes, normalmente se manejan esos parámetros de extrema presión para las consideraciones de funcionamiento de las transmisiones. Dicho esto, aquí viene una parte súper importante. Cuando nosotros analizamos lubricantes para transmisiones manuales, puede ser transmisión manual, caja de cambios manual, transfer, diferencial delantero, diferencial posterior, nos encontramos con esta nomenclatura API, ¿no? Que viene dado por las siglas GL1 a la GL6, ¿sí? Al igual que los grado API en los aceites, el GL1 es una norma básica, ¿sí? Siguió aumentando a la GL2, a la GL3, que actualmente son inactivos. Y en la actualidad lo que tenemos es el GL4 y el GL5, ¿sí? En algún punto salió el GL6, pero el GL6 realmente en la actualidad también está inactivo, ¿sí? El GL6 era muy común utilizarlo en su momento para diferenciales con autoblocante, ¿de acuerdo? Pero en la actualidad el GL5 viene a cubrir todas las especificaciones relacionadas con engranajes hipoidales que son muy común utilizados en los diferenciales, ¿de acuerdo? Y el GL4, en cambio, es el lubricante con la norma específica para transmisiones manuales, en este caso caja de cambios y transfer, ¿sí? Si ustedes ven aquí la concentración de aditivos, a medida que va evolucionando el GL1 al GL6, se puede ver que el paquete de aditivos va aumentando, ¿sí? Al igual que en la norma SAE. A medida que va incrementando el nivel de calidad de los aceites para motores de gasolina o diésel, va incrementando el nivel de paquete de aditivos, ¿sí? Y aquí es una consideración súper importante y no mucha gente la tiene en cuenta. ¿Y cuál viene a ser esta? ¿Qué pasa si yo cambio el nivel de calidad de un GL4 por un GL5? ¿Sí? Este tema es súper importante, ¿de acuerdo? Normalmente en el mercado, cuando ustedes van a comprar aceites para transmisiones, ¿sí? Pueden conseguir la viscosidad. Hablemos de un 75W90, ¿de acuerdo? Ustedes van a conseguir un aceite 75W90 en cualquier tienda de lubricantes y lo que encuentran es un 75W90 pero una API GL5, ¿sí? ¿Qué es un GL5? Es un aceite direccionado o de servicio para diferenciales, ¿sí? A menos de que la especificación del fabricante diga lo contrario. Entonces, aquí yo les he puesto un caso o un resumen de un problema que se presentó una vez en un concesionario y justamente era por esto. En el taller estaban utilizando el 75W90, que era la especificación del fabricante, pero en GL5 en vez de GL4. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros asistimos al taller, evidenciamos el tema y hubo una confusión. El taller pensaba que estaba poniendo el 75W90 GL4, sin embargo, han estado poniendo el 75W90 GL5, ¿sí? Aparentemente en viscosidad no hay ninguna diferencia, pero sí en la calidad y en el nivel de servicio del lubricante. Y aquí se generó problemas, y los problemas que normalmente se generan por seleccionar mal el grado de, en este caso, de calidad del lubricante, ¿sí? Es por el asunto de el desgaste de los componentes de bronce, metales blandos, ¿sí? Y sincronizados. ¿De acuerdo? Por favor, necesito que me escriban por el chat si están conectados, si está toda la conexión bien. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, escríbanme por el chat para ver si es que está la conexión correcta. Listo, entonces por favor espero su retroalimentación. Escríbanme por el chat, por favor.
Aguardo su retroalimentación. Listo. Por favor, escríbame. Por ahí tengo una pregunta. ¿Es factible usar aceite multigrado luego de haber usado un aceite sintético por mucho tiempo? Ya vamos a hablar de los aceites sintéticos y minerales. ¿Sí? Ok. Listo, por favor. Ahí me dicen que se perdió la conexión. Necesito que me escriban por el chat para poder confirmar si es que estamos conectados. ¿De acuerdo? Research cold room, 5 grades of heavy-duty engine oil have been chilled overnight, all the way down to 35 below zero. As this demonstration suggests, at minus 35, the fluidity of these 5 oils is very different indeed. Ok. Entonces, si estamos conectados, por favor, vamos a continuar con la presentación. Ok. Listo. Entonces, continuamos. Ok. Listo. Entonces, volvemos al tema de la calidad en aceite de transmisión. Como les comentaba, es súper importante la selección adecuada de un GL4 y de un GL5. ¿Sí? Aquí les comentaba un caso en el cual tuvimos un inconveniente. En el taller se estaba poniendo 75,90, pero aquí API GL5 en vez de API GL4. ¿Sí? Y eso básicamente lo que generaba era problemas vinculados con el desgaste de los componentes y compuestos blandos. ¿Sí? Normalmente los sincronizados sufren mucho cuando se coloca
en este caso API GL5 en vez de API GL4. ¿Sí? Entonces aquí básicamente ustedes pueden ver, ¿no? Pueden ver la información. Les voy a leer. Hay una gran diferencia entre un lubricante que cumple un nivel de servicio API GL4 y un nivel de servicio API GL5. El contenido de aditivos antidesgaste y de extrema presión, ya que sus componentes activos poseen compuestos de fósforo y azufre. Un lubricante que cumple un nivel de servicio API GL4 contiene el 50% de sus aditivos que el lubricante con nivel de servicio API GL5. ¿Sí? Eso nos indica que, claro, la concentración de paquete de aditivos es mucho más fuerte y eso genera desgaste en los componentes blandos. Estos compuestos de fósforo y azufre ofrecen una excelente protección antidesgaste y extrema presión, pero no tienen compatibilidad química con piezas o recubrimientos de cobre, aluminio y aleaciones como el bronce, y metales blandos en general, provocando corrosión y desgaste prematuro que se incrementa aún más con las altas temperaturas de operación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes tienen un desgaste acelerado de los componentes como sincronizados, ¿sí? En transmisiones, bocines, etcétera, eso se genera debido a la mala selección del aceite de la transmisión, ¿sí? Entonces, hay que seleccionar correctamente un API GL4 cuando corresponde y la aplicación de un API GL5 igualmente cuando corresponde. Es muy común que el API GL4 se utilice en transmisiones y transfer y el API GL5 en diferenciales, tanto delanteros como posteriores. ¿Sí? Ok. Una de las preguntas normalmente que me suelen hacer es relacionada con el tema de si un aceite de motor podría usarse en una transmisión. Y la respuesta es sí. Sí se puede utilizar un aceite de motor en una transmisión, pero solo en marcas específicas y cuando el fabricante lo recomienda. ¿Sí? Voy a hablar de una marca. En Isuzu es muy común, ¿sí?, utilizar el aceite de motor en el aceite de la transmisión. ¿De acuerdo? Y eso es algo realmente que parece lógico, ¿no? Pero el fabricante lo solicita así. Quiere decir que el mismo aceite de motor se utiliza en la transmisión. ¿De acuerdo? Pero esos casos son muy particulares y normalmente solo suceden, en este caso, en ciertas marcas, siempre y cuando el fabricante lo especifique. ¿Sí? Ok. Aquí viene una pregunta que es importante. ¿Qué tipo de aceite es el mejor? ¿Sí? Cuando hablamos de tipo de aceite, nosotros nos encontramos con tres tipos de aceites. Nos encontramos con los aceites minerales, tenemos aceites semisintéticos y aceites sintéticos. ¿Sí? El aceite mineral es un aceite que es un aceite básico con un paquete de aditivos. Su mayor parte de su composición viene del petróleo. ¿Sí? Un aceite sintético es una mezcla entre un aceite mineral y un aceite sintético para sacar un aceite un poco más económico en precio y que tenga unas prestaciones mayores al aceite mineral. Y por último, tenemos un aceite, en este caso sintético, que es un aceite preparado con un paquete de aditivos especial y que está diseñado para cumplir condiciones de trabajo mucho más severas, condiciones de exigencias mucho más altas, ¿sí? Y también el precio es mucho más elevado. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre los lubricantes básicamente se define por minerales, semisintéticos y sintéticos, ¿sí? Una de las preguntas muy comunes es si yo puedo mezclar aceites sintéticos o minerales. Y la respuesta es no. De preferencia, no se pueden hacer la mezcla entre aceites minerales y sintéticos, ¿sí? Eso recomiendan los fabricantes. A menos de que sea un tema en este caso, de emergencia, ¿no? Pero realmente no se deberían mezclar aceites de diferentes tipos o composiciones. E inclusive de diferentes viscosidades, ¿no? Pero en tema de emergencia se puede aceptar, pero normalmente no se hacen las mezclas entre aceites minerales o sintéticos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Existen unos mejores lubricantes que otros? Esa también es una pregunta muy común. Y la respuesta es sí. ¿De acuerdo? Aquí les estoy presentando un cuadro, ¿sí? Ustedes van a ver ciertas marcas de lubricantes. Básicamente, cuando uno hace un análisis comparativo entre diferentes fabricantes de aceites, lo que se hace es se toma muestras de los aceites y se envía a un laboratorio. ¿De acuerdo? Cuando se toman las muestras, se compran las muestras en cualquier local, no se ponen los nombres, ¿sí? Y se mandan a un laboratorio para poder analizar. Entonces,
En términos generales, nosotros sí podemos encontrar en el mercado aceites que tienen mejor calidad que otros, ¿sí? O generan mejor protección que otros, ¿de acuerdo? Entonces ahí podemos ver que en esta clasificación tenemos los 3 primeros puestos, ¿no? Tenemos el 1 con una marca específica, tenemos el 2 con otra marca y el 3 con una de las mismas marcas iniciales, ¿de acuerdo? Pero esto es una prueba normalmente que se hace solo para poder seleccionar un proveedor ya a un nivel grande, ¿sí? Cuando ya se está trabajando con volúmenes grandes de lubricantes. El objetivo de presentarles esta lámina no es que ustedes se vayan por estas marcas que están bien, ¿sí? El objetivo de esto es que ustedes puedan validar que efectivamente ciertos lubricantes o ciertas marcas presentan mejores opciones que otras. ¿Y en qué difiere esto? Básicamente en el paquete de aditivos. Quiere decir que una de las marcas puede tener un paquete de aditivos antifricción, un paquete de aditivos lubricante mucho mejor que otras marcas, ¿de acuerdo? Pero en términos generales, cuando ustedes recomienden o asesoren a sus clientes, si es que el aceite especificado por el fabricante bajo la norma SAE y bajo la norma API cumple con los que especifica el fabricante, no importa la marca, ¿sí? Si cumple con la norma SAE y cumple con el nivel de servicio API, quiere decir que ese aceite está diseñado para poder cumplir esas especificaciones, ¿de acuerdo? Ahora, que a partir de eso podamos encontrar aceites que generan mejores prestaciones, tanto si hablamos de un sintético, un semisintético o en este caso un mineral. Entonces ahí sí podemos encontrar diferencias, ¿no? Pero indistintamente de eso, si es que ustedes cumplen con la especificación del fabricante en viscosidad y grado de calidad, el aceite tranquilamente funciona, ¿sí? Para las especificaciones diseñadas por el fabricante, ¿sí? ¿Cómo puedo saber cuál es el mejor aceite? Esta es una prueba que realmente está fuera de nuestro alcance como talleres. Y sí se puede hacer una prueba para saber cuál es el mejor aceite luego de horas de funcionamiento en el motor. Entonces, normalmente lo que se hace una prueba, ¿sí? Se saca una muestra de aceite del motor, evitando que se contamine con impurezas. Entonces, normalmente se limpia el tapón de aceite antes de aflojarlo. Se afloja el tapón de aceite, se deja caer un poco de aceite y luego se toma una muestra, ¿sí? Esa muestra se manda al laboratorio y en el laboratorio hacen un análisis de desgaste de los metales del motor, ¿sí? Entonces, cuando se hace ese análisis, al final sale un resultado. Y ese desgaste de los metales del motor normalmente está dentro de parámetros de 2 rangos. Se compara en una tabla y se verifica si está dentro o fuera, ¿de acuerdo? Entonces se puede validar no solo el desgaste del motor, sino también el desgaste del aceite. Ahí se ven ciertos parámetros de viscosidad, el tema del TBN y algunos parámetros inclusive de contaminación con agua, contaminación con impurezas, etc. ¿Sí? Entonces, sí se puede saber cuál es el mejor aceite luego de una prueba en laboratorio por horas de funcionamiento del motor. Pero, sin embargo, como les comentaba, esta es una prueba que está normalmente fuera de nuestro alcance, pero sí se puede hacer una prueba de aceite para poder verificar cuáles son las condiciones de funcionamiento del lubricante luego de horas de trabajo. Y aquí hay una pregunta súper importante, ¿sí? Esta es una pregunta que tenemos que tenerla súper claro para poder asesorar a nuestros clientes. Y la pregunta es, ¿por qué se consume aceite en mi motor? ¿Sí? Entonces, aquí les voy a mostrar en este documento cuáles son las directrices para el tema de consumo de aceite. Es normal que los aceites sean consumidos en los motores de combustión interna debido a que los espacios, por más que nuevo que sea el motor, las holguras y espacios que tiene el motor en arranques de enfrío hasta que llegue a temperatura de funcionamiento, hacen que cierta cantidad de aceite suba a través de los anillos del pistón y se consuma en la cámara de combustión. Eso es algo normal, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces muchos clientes tienen el tema de medir semanalmente o diariamente el nivel de aceite y se van dando cuenta de que va bajando el nivel de aceite, ¿sí? Llega un punto en inclusive que cuando ya está en mínimo, ellos piensan que el aceite está fuera de rango y que tiene un problema su vehículo. Y eso no es así. Recuerden que entre el mínimo y el máximo de la varilla de aceite hay 1 litro aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que entre ese mínimo y máximo el aceite tiene una capacidad o el motor tiene la capacidad de lubricación suficiente para poder funcionar sin problema, ¿sí? Entonces aquí yo les he puesto subrayado el tema de consumo, ¿no? Esto es un ejemplo, cada motor tiene su
propia característica de consumo, unos más que otros, pero al final todos los motores tienden a consumir aceite. Eso es algo inevitable, ¿sí? El porcentaje aceptado de consumo de aceite para motores usados en vehículos, en este caso es de 1/4 de galón, ¿sí? O 0.9 litros cada 3.200 kilómetros. Para los primeros 80.000 kilómetros, ¿sí? Para vehículos con más de 80.000 kilómetros, el consumo de aceite aceptable es, en este caso, de 1 litro de aceite cada 1.200 kilómetros. Esta es información de un fabricante de vehículo, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, estos parámetros pueden, como les digo, variar de un fabricante a otro, pero lo que nosotros podemos encontrarnos así, que cuando el motor es nuevo, va a tener un consumo de aceite bajo, y a medida que vaya aumentando el kilometraje, ese consumo se puede ir incrementando, ¿sí? Entonces, esta es una condición que hay que tenerla súper en cuenta porque el consumo de aceite es normal en los motores. Vamos a ver un tema adicional. Vamos a ver el consumo de aceite en condiciones de manejo agresivas, ¿sí? No es lo mismo un consumo de manejo normal. Cuando hablamos de consumo de manejo normal es distancias largas, nada de tráfico, una geografía bastante plana. Esas son condiciones de manejo normal. Nosotros en nuestro medio tenemos condiciones de manejo severas, ¿sí? Tenemos una geografía súper irregular, tráfico muy pesado, trayectos cortos con cortas distancias, pero tiempo mucho más largo, ¿sí? Entonces, esas condiciones son algo similar a un vehículo de policía o a un vehículo de taxi, ¿sí? De transporte público. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando estamos en condiciones agresivas de conducción, ¿sí? La degradación del aceite es mucho más rápida y también cuando nosotros manejamos de una manera acelerada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa conducción agresiva? Significa un funcionamiento a altas revoluciones, más de 3.000 revoluciones a la línea roja del tacómetro, con uso frecuente de frenado de motor, ¿sí? O sea, sobre marcha. En este caso, el consumo de aceite podría llegar, en este ejemplo que le estoy mostrando, es a 1 litro cada 800 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener súper en cuenta esto, que el consumo de aceite depende del motor, depende del tipo de conducción que tenga el cliente, ¿sí? Entonces, eso no indica que haya un problema en el motor. Eso indica que las condiciones de consumo dependen de las condiciones, en este caso, de funcionamiento del motor, ¿sí? Les puse un caso como ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta, porque a veces se llega a alargar mucho este problema de consumo en los talleres. Y yo he visto casos en los cuales han llegado a reparar motores que realmente no necesitaban reparación. Y luego de la reparación, el consumo permanecía exactamente igual, ¿sí? Entonces, cuando tengamos esta duda del tema de consumo, es fácil. Hay que ir al manual de usuario y en el manual de usuario se puede encontrar la información de consumo mínimo o máximo de aceite para el motor, ¿sí? Entonces, aquí les pongo otra presentación. Es otra página sacada de un manual de un vehículo. Entonces, ahí ustedes van a poder visualizar el consumo. Entonces, este fabricante dice que para ese motor, 1408 válvulas, el consumo, en este caso especificado por el fabricante, puede llegar a ser 300 mililitros por cada 1.000 kilómetros. ¿Sí? Ahí nos indica que el consumo de aceite depende del estilo de conducción y las condiciones de empleo del vehículo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, básicamente les quiero transmitir de que cuando tengamos un problema de consumo de aceite o un reclamo de consumo de aceite, ustedes se direccionen a la información del fabricante para poder validar cuáles son los parámetros de consumo y verificar efectivamente haciendo un seguimiento al vehículo del cliente si es que el consumo está dentro de esos parámetros. Si el consumo está dentro de esos parámetros, realmente no hay nada que hacer. El motor no está fallando, ¿sí? Y eso quiere decir que el vehículo está en perfectas condiciones. Entonces, esta información es una información súper importante y útil para poder respaldarnos ante el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo esta información que está dada por el fabricante en el manual de usuario del vehículo, ¿sí? Yo puedo rebatir cualquier reclamo de consumo de aceite excesivo, ¿sí? En el motor. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, continuando con la presentación, vamos al tema de aceite para transmisiones automáticas, ¿sí? El ATF es Automatic Transmission Fluid. Funciona con el grado de viscosidad y el nivel de servicio que acabamos de ver anteriormente, ¿sí? Y la respuesta es sí y no, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto?
Normalmente cuando hablamos de aceite de transmisiones, ¿sí? El grado de viscosidad normalmente está dado en un grado SAE 10, que es un aceite superfluido, ¿sí? El nivel servicio ahí sí cambia dependiendo de la categorización dada por los fabricantes del vehículo. El tema de líquido transmisiones automáticas normalmente viene categorizado por las diferentes marcas. Aquí yo les he puesto algunas marcas que son muy populares, ¿no es cierto? Tenemos para Chrysler, normalmente se conoce como una norma ATF más 4, ¿sí? En Motorcraft, que es para Ford, normalmente podemos encontrarnos con un Mercon. En este caso el ejemplo es un Mercon 5. Y para lo que es General Motor, tenemos de la marca AC Delco con el Deathroom, ¿sí? Ahí podemos ver un Deathroom 6. ¿Por qué se utiliza este tipo de nomenclatura? Básicamente porque los fabricantes de los vehículos fueron los pioneros en ir desarrollando sus lubricantes para sus transmisiones bajo ciertas especificaciones de funcionamiento, ¿sí? Igualmente nosotros nos podemos encontrar con fluidos o líquidos de transmisiones genéricos que cumplen con las normas de los fabricantes. Por ejemplo, ahí podemos ver que el rojo cumple con un Deathroom y un Mercon, ¿sí? En este caso LB. Y este azul que podemos ver en la derecha cumple con una TF más 4, que es la norma de Chrysler, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que también podríamos encontrarnos con fluidos alternos o fabricantes o proveedores de aceites alternos que cumplen con las normas de los fabricantes, ¿sí? Aquí normalmente me saben preguntar, ¿y es recomendable utilizar un aceite de estos genéricos para una transmisión? ¿Sí? Y la respuesta es, si es que nosotros tenemos la posibilidad de acceder al lubricante original que está especificado tanto en el manual de usuario como en el manual de servicio, es lo mejor, ¿de acuerdo? Sin embargo, si no tuviésemos la opción de acceder a ese lubricante original, podríamos optar por una de estas opciones siempre y cuando esa marca de lubricante alterno responda a las especificaciones del fabricante, como lo acabamos de explicar anteriormente. Y aquí podemos ver la evolución de los ATFs, ¿sí? Como les mencionaba, cada fabricante fue desarrollando su lubricante en base a las exigencias de lubricación de sus transmisiones automáticas. Entonces podemos ver que Ford, sí, comenzó a trabajar con el Mercon y lo comenzó a desarrollar a medida del tiempo, ¿no? General Motor con el Deathroom y en este caso Chrysler con el ATF. Comenzamos con el más 2 y terminamos con el más 4 en la actualidad, ¿sí? Inclusive en la actualidad es muy común utilizar lubricantes para transmisiones, en este caso que son de larga vida. ¿Qué quiere decir eso? Algunos lubricantes y algunas transmisiones automáticas de algunos fabricantes en la actualidad no requieren cambio de aceite de la transmisión. Quiere decir que el aceite es un aceite de por vida según las especificaciones de servicio de ese vehículo. Entonces no es recomendable cambiar el aceite para ese tipo de transmisiones. E inclusive el filtro de aceite no es fácil de dar servicio. Quiere decir que el filtro está en la mitad de toda la transmisión. Para poder cambiar el filtro yo tengo que desmontar toda la caja para poder encontrar en la parte central. Entonces quiere decir que también hay que tener en cuenta esa especificación de que ciertos lubricantes o ciertas marcas de vehículos llevan un aceite de por vida, ¿sí? Si es que no es así, ahí sí hay que hacer el cambio periódico del aceite para evitar el daño de los componentes internos, ¿sí? Normalmente cuando se descuida el cambio del aceite de la transmisión genera problemas de desgaste prematuro, ¿sí? Se dañan los embragues, luego comienzan con la suciedad que se acumula, en este caso en el aceite, se comienzan a trabar los solenoides y eso puede inclusive generar un quemado del transistor de la computadora que controla la transmisión, ¿de acuerdo? Porque se genera mucha resistencia y eso genera un daño en el transistor. Entonces hay que tener en cuenta que un cambio, en este caso excesivo, puede generar un daño en la transmisión. Entonces hay que respetar los periodos de cambio del aceite de la transmisión cuando el fabricante lo especifica. Y aquí entramos ya a conversar justamente sobre ese tema de los cambios. Tenemos el aceite de motor, dependiendo del tipo de aceite. Si es que es un aceite mineral, el cambio está recomendado cada 5.000 kilómetros. Si es un aceite semisintético, puede ser unos 7.000 kilómetros. Y si es un aceite sintético, podría llegar hasta unos 10.000 kilómetros. Sí, sin problema. Para aceites de transmisiones manuales y diferenciales, el intervalo de cambio recomendado es cada 30.000 kilómetros, a menos de que el fabricante especifique algo diferente. Para aceites de transmisiones del ATF automáticas, el intervalo de cambio recomendado
a menos de que el fabricante diga lo contrario, es cada 60,000 kilómetros, ¿sí? Entonces aquí es normalmente donde vienen los problemas, porque los clientes se extienden demasiado, llegan a 100,000, 120,000 kilómetros en el cambio, y eso normalmente genera problemas. Y aquí hay que tener una precaución súper importante. Cuando no se ha hecho el servicio de cambio de aceite en la transmisión en el intervalo recomendado por el fabricante, ¿sí? Y viene una transmisión, por ejemplo, si era los 60,000 y viene una transmisión con 120,000 kilómetros, hay que hacer una aclaración al cliente y hay que respaldarse en la orden de trabajo, ¿sí? Sobre que el cambio queda bajo responsabilidad del cliente. ¿Sí? Me explico. Normalmente sucede que cuando el cambio es demasiado largo, ¿sí? Y no se ha hecho servicio anteriormente, lo que sucede es que la transmisión ya está degradada el aceite está mezclado con todas las partículas de los elementos de fricción de los embragues y la transmisión funciona bien, ¿de acuerdo? Pero cuando se pone un aceite nuevo, ¿sí? El aceite nuevo, recuerden que tiene propiedades detergentes que limpian toda la transmisión y luego de esa limpieza comienzan a patinar la transmisión. ¿Qué quiere decir? Comienzan a golpear los cambios, ¿sí? Los cambios se demoran demasiado y hay un reclamo frecuente del cliente que dice que mi caja no entró así y salió así. O sea, el vehículo no tenía esa falla, pero luego del cambio se generó esa falla. Y eso es normal, porque la transmisión, al extenderse tanto el cambio de aceite, ya generó un desgaste interno de los embragues. ¿Por qué? Porque los embragues funcionan a alta temperatura y son componentes de fricción. ¿Sí? Entonces, eso es un procedimiento de desgaste normal de la transmisión por no cambiar el aceite. Pero al momento que entra el vehículo, ¿sí? Se cambia el aceite y no se le indica al cliente las consecuencias que puede pasar. Hay reclamos fuertes y severos relacionados a que el vehículo entró bien y luego salió golpeando la transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante tener en cuenta que cuando vayan a hacer este procedimiento, ustedes tienen que tener claro el historial de mantenimiento del vehículo y en caso de no tener claro el historial, por escrito, indicar al cliente en la orden de trabajo que se puede hacer el procedimiento, pero estas son las circunstancias o las condiciones que va a pasar. La transmisión puede comenzar a golpear, puede comenzar a demorar en los cambios y va a ser necesario o obligado un overhauling, una reparación de la transmisión. ¿De acuerdo? Listo. Vamos avanzando ya para finalizar la charla de hoy. Vamos a hablar de un tema que realmente es muy desconocido por los técnicos y es súper importante, el tema de refrigerantes para motor. Cuando hablamos de refrigerantes para motor, normalmente viene la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál refrigerante selección? En el mercado encontramos diferentes tipos de refrigerantes, diferentes colores de refrigerantes y normalmente ponemos un refrigerante que no corresponde, comienza a fallar el radiador, comienza a fallar la bomba, ¿sí? Y los vehículos comienzan a tener problemas en el sistema de refrigeración, ¿de acuerdo? Pero esto es básicamente por un desconocimiento del tipo de refrigerante que nosotros tenemos que utilizar en el vehículo. Y aquí viene la explicación. Cuando hablamos de refrigerantes nos encontramos con tres tipos. ¿Sí? La tecnología aditiva inorgánica, su nomenclatura es IAT, usados solo hasta el 2000. Quiere decir que este es el típico aceite de refrigerante de color verde que se utilizaba en los vehículos anteriores al año 2000. ¿De acuerdo? En ese tiempo solo había un color y solo había un tipo de refrigerante. Luego, a partir del 2001 hasta el 2013, vino la tecnología orgánica híbrida. ¿Sí? Viene el HOAT. ¿De acuerdo? Por sus siglas en inglés. Entonces, este refrigerante tiene una composición especial y normalmente se lo utiliza desde los años 2001 hasta 2013. Y finalmente, en la actualidad tenemos la tecnología aditiva orgánica, por sus siglas OAT. ¿De acuerdo? El OAT es un refrigerante usado desde el 2013 hasta la actualidad. ¿Sí? Igualmente, cuando ingresamos a la información de servicio, ustedes o manual de usuario, ustedes van a encontrar el tipo de refrigerante que corresponde al vehículo. ¿Dónde vemos esto? El tema de HOAT o OAT es fácil. Se encuentra en la etiqueta del refrigerante. En algunos, no en todos. Entonces, los que no tienen etiqueta, no lo usemos, porque no sabemos la composición con la cual está, en este caso, hecho el refrigerante. Si tenemos la composición, en este caso las siglas HOAT o OAT, yo ya sé que el refrigerante corresponde a un tipo de vehículo u otro. ¿Sí? El tema del color realmente es algo que depende del fabricante, ¿sí? No podemos regirnos a que el color nos indica la composición
Recuerden que el color es un colorante que nos permite determinar las fugas, ¿sí? Más no es un caso exclusivo en el cual nos indica la composición del refrigerante. Aquí yo les he puesto una lámina, ¿sí? Donde podemos confirmar lo que estamos hablando. Para vehículos del 2003 en adelante es recomendable utilizar OAT y para vehículos del 2000 al 2012 el HOAT. ¿De acuerdo? Aquí nos indica una nota importante que dice, por favor, nunca mezclen o intercambien los fluidos. ¿Sí? Si es HOAT tiene una composición especial y si es OAT tiene otra composición. No se pueden intercambiar los fluidos refrigerantes. ¿Sí? Aquí como norma podemos ver que un AT y AT era verde, ¿sí? Los OAT se pueden encontrar en naranja, rojo, verde, violeta y azul. Y los HOAT normalmente pueden llegar en naranja o en amarillo, ¿sí? Pero como les digo, el tema de los colores es un tema referencial. Lo que hay que referirse es al envase para poder confirmar si es que efectivamente es un HOAT o un OAT. A veces estas nomenclaturas no están en la parte frontal, pero sí están en la parte posterior en letras pequeñas en la etiqueta de los envases de los refrigerantes, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando yo hago una mezcla? Eso es lo que sucede. Ustedes pueden ver en la imagen, al momento que yo hago una mezcla entre un refrigerante HOAT y OAT, lo que me encuentro es con un taponamiento de los conductos internos, ¿sí? Al momento que mezclamos, se genera una aspecto importante no mezclar un refrigerante HOAT con un OAT, ¿sí? Otra cosa que es importante tener en cuenta es que los refrigerantes normalmente pueden venir diluidos o pueden venir puros, ¿sí? Sin diluir. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si es diluido, viene en una proporción normalmente de 50-50. Pero en caso de que no sea diluido, es responsabilidad del taller hacer la proporción de mezcla, ¿de acuerdo? Entonces, si que no es diluido, lo que tenemos que hacer es buscamos agua destilada, desmineralizada, para poder hacer la mezcla, ¿sí? Esa es la recomendación. Cuando el refrigerante no es diluido, se tiene que mezclar previamente con agua desmineralizada y destilada, ¿sí? No utilizar agua del grifo, porque el agua del grifo tiene, en este caso, minerales. Peor utilizar agua mineral o utilizar agua acidulada, porque algunas aguas destiladas son con ácido para las baterías. Entonces tiene que ser agua desmineralizada, ¿sí? En este caso para el uso adecuado en la mezcla. Y si que viene prediluido, no hay ningún problema. Ese refrigerante ya directamente se puede colocar directamente en el vehículo, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual los radiadores o los componentes del refrigerante de refrigeración se dañan, porque nosotros hacemos una mala selección y no conocemos el tipo de refrigerante que corresponde al vehículo, ¿sí? El intervalo de cambio recomendado para los IAT, que eran tecnologías anteriores, era cada 2 años. Para los HOAT, el intervalo de cambio recomendado es cada 5 años. Y para los OAT, el intervalo de cambio es cada 10 años, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. No es necesario cambiar muy frecuente el refrigerante. Una de las preguntas comunes es, por ejemplo, si mi vehículo vino con un refrigerante de color naranja, ¿sí? Hablamos de un OAT. Y yo encuentro en el mercado un color violeta, se me ocurre, ¿sí? ¿Puedo mezclar ambos? No. O sea, de poder sí se puede, porque de alguna forma van a tener los mismos componentes, ¿no? Pero no es recomendable porque dependiendo del fabricante siempre puede haber variaciones. Y lo más importante a tener en cuenta en esa línea es que los colores, pues, al momento que yo mezclo los colores va a salir un color totalmente diferente, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que completar, si es que el nivel no ha bajado demasiado, yo puedo hacerlo tranquilamente con agua destilada y desmineralizada, ¿sí? ¿Por qué les recomiendo esto? Porque recuerden que la concentración viene 50-50, ¿sí? Entonces, en nuestro medio tener una concentración 50-50 realmente es un poco alta. Nosotros podríamos manejarnos tranquilamente hasta un 30-70. Entonces, al momento que yo voy completando con agua desmineralizada, voy bajando el porcentaje de concentración y llego de un 50 a un 30 que está dentro de los parámetros aceptables, ¿sí? ¿Cuál es ese porcentaje de concentración? Es el tema de anticongelante, ¿no? El anticongelante, nuestro clima no es muy frío y no requiere que tengamos una proporción de concentración de 50-50, con un 30-70 es suficiente, ¿sí? En el caso
de que el nivel esté demasiado bajo, lo recomendable sería drenar el refrigerante que está en el vehículo y poner el refrigerante nuevo con la coloración, en este caso, que corresponde. ¿De acuerdo? Entonces son unas observaciones importantes a tener en cuenta cuando hagamos servicio al sistema de refrigeración con el refrigerante. Y por último, ya para cerrar este tema de líquidos, vamos con el tema de líquido de frenos. Aquí igualmente tenemos una consulta o una pregunta que es ¿cuál líquido de frenos usar? Hay un montón de opciones, un montón de marcas, ¿sí? Pero lo importante aquí es poder seleccionar el adecuado para el vehículo. Volvemos al tema, es importante referirnos a la información del fabricante. Puede ser un DOT3. DOT3 es las siglas de Departamento de Transporte, ¿sí? Puede ser un DOT4, DOT5 o un DOT5.1. ¿De acuerdo? ¿En qué difiere? Cada uno de ellos difiere en el punto de ebullición, tanto en seco como en húmedo. Quiere decir que tiene mayor capacidad para poder resistir altas temperaturas, ¿sí? Y la composición. Por ejemplo, el DOT3 y DOT4 son de glicol, el DOT5.1 también, pero el DOT5 es de silicona. Entonces, nunca se debe mezclar un DOT5 con el resto porque no son compatibles. ¿De acuerdo? Recuerden que el líquido de frenos es un fluido higroscópico. Un fluido higroscópico quiere decir que atrae la humedad, ¿sí? Esto es algo que normalmente nunca se hace en los talleres, ¿no? Nunca se cambia, en este caso, el líquido de frenos en los periodos establecidos. O los clientes realmente a veces no lo hacen. Entonces, pues, nosotros cuando llega un servicio vemos un líquido oscuro, ¿sí? Degradado, y ese líquido realmente ya puede generar problemas en el sistema, ¿sí? Entonces, es importante también tener la idea de vender servicio de cambio de fluido. El intervalo de cambio recomendado puede ser cada 20.000 kilómetros o cada año, ¿sí? Porque quiere decir que el fluido absorbe toda la humedad y luego llega un punto en el cual se satura y ya no es, en este caso, efectivo para el sistema de frenos, ¿sí? Ok. Entonces, con esto, básicamente hemos terminado la clase del día de hoy. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Por favor, en este momento abro el espacio para todas las preguntas o dudas que ustedes tengan relacionadas a fluidos y lubricantes. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, me encuentro en este momento conectado. Entonces, vamos a hacer la conexión para poder resolver cualquier duda o inquietud que ustedes tengan relacionadas a la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, por favor, escríbanme por el chat. Vamos a resolver algunas preguntas que ya estaban en el chat. Listo. ¿Es posible que en verdad algunos aceites estén hechos con titanio líquido o partículas magnéticas? Porque el titanio, para que esté líquido, debería trabajar el motor a más de 900 grados, cosa que no es posible. Sí, en ese caso, Cristian, realmente es un tema comercial. Poner titanio en un aceite sería algo muy costoso y realmente es un tema exclusivamente comercial, ¿sí? No es que tiene ese componente para su funcionamiento. Ahora, puede ser que tenga un paquete de aditivos especial, que tenga mejor capacidad o características de protección, sin embargo, no es titanio realmente lo que tiene ese aceite. En el caso de Ford, el manual recomienda que no se debe cambiar el aceite del PTU de algunos modelos, pero el concesionario sí lo manda a hacer cada 40.000 kilómetros. Esta es una buena pregunta. Cuando hablamos del PTU, hablamos de la caja en este caso, de transferencia, que también está en los diferenciales. Aquí depende mucho, ¿no? Normalmente los fabricantes, cuando son aceites de por vida, no recomiendan el cambio, pero esto también se puede ajustar a la realidad del mercado. Me explico. Si es que nosotros vemos que en nuestro mercado, como son condiciones severas de funcionamiento, podemos garantizar la mejor vida útil de los componentes, podríamos implementar un cambio de aceite en un kilometraje determinado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en mi experiencia, en los vehículos que decían aceite de por vida, nosotros hacíamos el cambio, recuerdo, cada 120.000 kilómetros, solo por un tema de precaución. A pesar de que no podamos cambiar el filtro, porque ciertas transmisiones no permiten cambiar el filtro. Pero hacíamos un cambio por precaución y con eso garantizábamos, de alguna forma, bajo las condiciones severas de funcionamiento por nuestra geografía, alargar un poco la vida útil de los componentes. ¿De acuerdo?
¿Cuál sería, Kevin nos dice, cuál sería el procedimiento indicado para cambiar el aceite de una transmisión automática? Bueno, el cambio del aceite de la transmisión automática, normalmente lo primero que hay que hacer es medir el aceite de la transmisión para poder determinar si es que podemos evidenciar condiciones de falla en la transmisión. La medición del aceite es una característica crítica en la transmisión automática. Lo que nos permite es verificar la condición del aceite, si es que están quemados embragues, si hay contaminación con refrigerante, o si es que el aceite realmente está en un estado degradado, pero no un daño de la transmisión. Luego de haber validado mediante la verificación en este caso, del nivel de aceite, ¿sí? Sacamos el tapón, si tiene tapón, si no sacamos el cárter, drenamos todo el aceite, cambiamos el filtro de aceite, en este caso, volvemos a armar todos los componentes, llenamos el aceite en base a lo especificado por el fabricante. Hay que tener cuidado ahí porque normalmente el aceite se queda en el convertidor de par, ¿no? Entonces quiere decir que en los manuales de fabricantes te dicen lleva 7, 8 litros con una transmisión totalmente vacía, o puedes llevar unos 5 litros en la operación de mantenimiento. Entonces ponemos los 5 litros de aceite, encendemos el vehículo, esperamos que llegue a temperatura de funcionamiento y hacemos la verificación de temperatura con el equipo de diagnóstico, y luego hacemos la medición en caliente para poder ver si está dentro de los parámetros. En una transmisión automática es crítico el nivel. Si está muy bajo, genera problemas en la transmisión. Si está muy alto, también genera problemas. Tiene que estar en el nivel exacto. Cuando está muy bajo, muy alto, se genera aireación. El aire hace que la transmisión comience a trabajar mal y se generen problemas de golpes o, en este caso, fallas en la transmisión, solo por el tema de nivel alto o nivel bajo. ¿De acuerdo? Tenemos otra pregunta. Esteban dice, ¿qué pasa si en una caja de cambios se mezcla aceite viejo con nuevo? ¿Se degrada el aceite nuevo? Depende de la proporción de mezcla, ¿no? Normalmente cuando hacemos un mantenimiento tratamos de drenar la mayor cantidad de aceite, ¿sí? Si es una transmisión manual, normalmente casi cae todo el aceite, pero con esa contaminación pequeña de los residuos que queden, realmente no hay afectación alguna al aceite nuevo, ¿de acuerdo? Y en aceite de transmisiones automáticas es inevitable que se mezcle con el aceite que queda en el convertidor, en la bomba, ¿sí? En la transmisión en sí. Y normalmente la proporción es mayor, entonces siempre hay una mezcla, hay una miscibilidad entre el aceite viejo y aceite nuevo, pero eso no va a generar una degradación rápida del aceite en condiciones de funcionamiento normales. Tenemos otra pregunta de Esteban. Dice, ¿el DOT4 tiene todas las características del DOT3? Normalmente sí. Algunos fabricantes recomiendan el DOT4 o el DOT3, ¿sí? Entonces quiere decir que el DOT4 sí cumple con las especificaciones o cubre las especificaciones del DOT3. Normalmente siempre se encuentra utilizar el DOT3 o DOT4 dependiendo de la disponibilidad, ¿no? Incluso algunos fabricantes de líquido de frenos ponen DOT3 y DOT4, quiere decir que cumple con ambas normas en este que son líquido de frenos, ¿sí? Ok. Entonces, por favor, estoy abierto, estoy aquí en el chat. Si tienen alguna consulta adicional, estoy a su disposición para poder resolver sus inquietudes. ¿De acuerdo? Les recuerdo que para las personas que han tenido problemas con la transmisión el día de hoy, les vamos a enviar el link de la transmisión grabada para que ustedes puedan acceder a la información y puedan revisar la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Y luego se envía un link donde ustedes van a poder tener acceso a poder adelantar y retroceder. El link que les va a enviar Felipe en este momento es un link post grabación sin edición, entonces no se puede retroceder. Pero luego sí les enviamos un link donde ustedes van a poder adelantar o retroceder y pueden, en este caso, verificar cualquier parte del video o de la clase que no les haya quedado claro. ¿Sí? Entonces, por favor, escríbanme por el chat si tienen alguna otra inquietud relacionada a la clase de hoy, para poder cerrar el día de hoy la clase. ¿Sí? Si es que no tienen preguntas, coméntenme en qué tal les pareció la clase, si tuvieron tal vez algún problema en la conexión, para nosotros poder estar pendientes y poder tratar de mejorar esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, estoy pendiente en el chat para cualquier duda que ustedes tengan relacionado al tema que vimos el día de hoy.
Cristian. Chévere, Cristian nos escribe una pregunta interesante. Cuando la dirección del vehículo es hidráulica, ¿puedo poner cualquier ATF? Sin importar el tipo como Mercon 5, Desrum, etcétera. Hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Algunas marcas en tema de dirección hidráulica son súper sensibles. E inclusive para dirección hidráulica existe un fluido especial que es dirección hidráulica, que es un fluido transparente. O sea, realmente ese sería el fluido ideal para direcciones hidráulicas, ¿sí? Algunas marcas de alta gama utilizan un fluido transparente para dirección hidráulica. Sin embargo, algunas otras marcas recomiendan utilizar el fluido con la especificación DESRUM 3, DESRUM 2, que normalmente son las especificaciones que se utilizan en líquido de dirección hidráulica. Entonces, aquí, ¿cuál sería la recomendación? Si yo puedo acceder, si el fabricante me dice que tengo que utilizar un fluido de dirección hidráulica o un equivalente que puede ser un DESRUM 2, un DESRUM 3, sin problema, ¿sí? Lo que estoy utilizando es un ATF para poder cubrir con la necesidad de la dirección hidráulica, ¿sí? Si utilizo, por ejemplo, un Mercon 5 o en este caso, un fluido mucho más alto, tampoco hay problema. ¿Por qué? Porque al momento que yo utilizo un Mercon 5, este cubre con todas las especificaciones anteriores. Eso quiere decir que está sobredimensionado para poder trabajar en la dirección, ¿sí? Entonces, la recomendación aquí es siempre guiarse por la información del fabricante y en ese caso seleccionar el fluido que corresponde, ¿sí? ¿Hay más preguntas en el chat? Perfecto, vamos a verlas. Esteban nos dice que hay unas preguntas adicionales en el chat. Manuel dice que hubo problemas constantes en la conexión. Pudo ver apenas del 50%. Estimado Manuel, no hay ningún problema. Sí, José Manuel, tú vas a tener acceso a la clase grabada. Entonces vas a poder volver a revisar el contenido. Sí, justamente esas son las facilidades. Recuerden que normalmente esta hora es una hora pico en el tema de internet. Entonces, muchas veces por el sector en donde ustedes se encuentren puede ser que esté congestionado. Eso genere problemas en la transmisión. Sin embargo, ustedes van a poder acceder sin ningún problema a la grabación para poder ver todo el contenido que acabamos de ver el día de hoy. Sí, sin problema. Vamos a ver algunas otras preguntas. Aquí, cuando tengo la de viscosidad. Estoy revisando las preguntas en el chat, el historial. Algunas personas recomiendan cuando aumente el kilometraje se debería ir subiendo la viscosidad. Realmente no, a menos de que el vehículo ya presente un desgaste severo, ¿no? Ahí realmente no se debería aumentar la viscosidad. Aquí hay otra pregunta de Cristian. Dice, ¿es factible usar un aceite multigrado luego de haber usado un aceite sintético por mucho tiempo? Aquí entendería aceite multigrado, estaríamos hablando de un aceite mineral, ¿no? Entonces, en esa línea, normalmente los fabricantes de aceites recomiendan hacer el cambio, o sea, hacer esa transición entre mineral o sintético hasta los 100.000 kilómetros. Quiere decir que el motor, mientras esté entre 0 y 100.000 kilómetros, se puede ir jugando con eso, ¿no? Se puede ir cambiando entre mineral o sintético. A partir de los 100.000 kilómetros, normalmente no recomiendan comenzar a hacer cambios, sino mantener el aceite que se ha venido usando, ¿sí? Esa es una recomendación de los fabricantes de aceites. Sin embargo, yo creería que sí se podría hacer el cambio, pero de preferencia, a partir de los 100.000 kilómetros es mejor mantener el aceite que ya se ha venido manejando en el periodo de funcionamiento del motor. Listo. Ahí creo que estamos ya con todas las preguntas en el chat. Por favor, si tienen alguna pregunta adicional, quedo a su disposición. Y si no es así, vamos a cerrar la sesión de la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, espero que les haya gustado la clase. Ahí tenemos otra pregunta de Cristian.
Listo, entonces Cristian nos dice que cuando modifico un motor aumentando la potencia para carreras, ¿debo poner el aceite que el manual me recomienda o debo realizar un estudio para ver qué aceite es el mejor para el motor modificar? Es interesante la pregunta. Realmente cuando modificamos las condiciones de operación de un motor para competencias, normalmente estamos modificando las temperaturas de funcionamiento, las presiones y las condiciones en las cuales trabaja el motor. Entonces, bajo esta condición, se podría mantener las especificaciones del fabricante, ¿sí? Tanto en grado API como en grado SAE, o se podría en este caso mejorar la calidad del aceite con un aceite sintético. Entonces, la recomendación para ese caso sería utilizar un aceite sintético con la viscosidad y lógicamente un aceite sintético va a tener un grado API mucho mayor, ¿no? Entonces, se puede ir por esa línea. Inclusive hay ciertos aceites que son especiales para competición y esos aceites están sobredimensionados para poder cumplir las normas. Lo que sí habría que respetar de alguna forma es el grado SAE, ¿no? El grado SAE de viscosidad sí se tendría que respetar. ¿De acuerdo? Aquí tengo una pregunta que nos redireccionó Esteban. Muchas gracias por la ayuda. Si el motor usa 5W20 y en alguna ocasión se coloca 10W30, ¿en el siguiente cambio se puede volver a poner el 5W20 o ya quedaría con el 10W30? Realmente en esta línea no habría mucho problema, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando, entiendo, con la misma marca de aceite. Un 5W20 es un aceite que se comporta como un SAE 5 en frío y un 20 en caliente. Al momento que le ponemos un 10W30, lo que estamos es variando ligeramente la viscosidad, ¿sí? Estamos entre un 10 ligero en frío y un 30 un poco más pesado en caliente. Entonces realmente no habría problema. O sea, en el próximo cambio podríamos volver tranquilamente a la anterior viscosidad, ¿sí? No habría ningún tipo de inconveniente. Inclusive en nuestro medio, por las temperaturas que no son ni muy frías ni muy calientes, el rango se puede ir jugando un poquito con los rangos, ¿no? O sea, se puede jugar con un 5W20, un 5W30, un 5W40, entonces no habría mucho problema. Sin embargo, como les indiqué en la clase, es muy importante tener en cuenta que la especificación del fabricante es clave. Actualmente los motores son mucho más exigidos, tienen mayores relaciones de compresión, mayores revoluciones, las luces de aceite son mucho más pequeñas. Entonces, ahí sí es necesario guiarnos con el aceite y la viscosidad que indica el fabricante para poder garantizar una mayor vida útil del motor. Sí, y haciendo un paréntesis en este tema, recuerden que los motores actualmente ya no son reparables. Si ustedes, por ejemplo, los motores de los vehículos nuevos van al concesionario y piden un juego de chaquetas, un juego de pistones sobre medida, ¿sí? Van a encontrar que no tienen pistones y chaquetas sobre medida. Entonces quiere decir que los motores actualmente son motores que no son reparables. Se podría reparar siempre y cuando se vuelva estándar el motor, pero normalmente lo que se vende el bloque y se vende los pistones armados con las bielas, ¿no? Entonces realmente en muchas marcas actualmente los motores ya no son reparables. Entonces quiere decir que en este tipo de motores, bajo las exigencias actuales, las tolerancias que manejan en sus motores, el tema de la selección de un lubricante correcto es fundamental para poder extender esa vida útil del motor y llegar a un kilometraje aceptable previo a la reparación, o en este caso ya sería cambio del 3/4, ¿no? Que vendría a ser en este caso la opción que nos da el concesionario y el fabricante, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta esto, que respetar la viscosidad, respetar el grado de servicio es súper importante para poder alargar la vida útil de los motores actuales, que en teoría en la mayoría de los casos ya no son reparables, ¿sí? Ok, entonces por favor, alguna otra pregunta que les haya quedado. Este tema es un tema súper importante, es un tema súper extenso, pero creo que el día de hoy hemos abordado los puntos críticos, ¿no? Con esta información que ustedes van a tener, es importante que la practiquen, la pongan en día y puedan asesorar mejor a sus clientes en sus talleres. Aquí tengo una pregunta de Diego. ¿Es bueno poner aditivos en el motor para silenciar ruidos? La verdad, en tema de aditivos es muy delicado el asunto.
Ha pasado casos en los cuales se ha puesto aditivos y realmente el estado mecánico del motor se ha complicado y hemos llegado incluso a reparaciones de motores. Entonces, mi sugerencia en base a la experiencia es no poner aditivos en los aceites para evitar complicaciones en los motores. ¿De acuerdo? A menos de que el cliente, bajo su responsabilidad, lo autorice por escrito y el motor realmente tenga un desgaste considerable, ¿no? Entonces, cuando se ponen esos aditivos puede ser para reducir ruidos o para mejorar la compresión, ya se pueden utilizar cuando el motor ya está en caso crítico ya de reparación. O sea, cuando ya es inevitable una reparación, ahí sí se podría poner porque no se pierde nada, ¿no? Y en algunos casos mejora un poco o le da unos meses de vida útil ya hasta el momento en el cual ya el motor ya tiene que repararse obligadamente. Javier dice, los aceites para 10.000 y 15.000 kilómetros, en mi experiencia no recomiendo hacer cambios tan extensos. En ciertas marcas llega el nivel en el mínimo. ¿Cuál es su opinión? Buena pregunta, Javier. Muy buena pregunta. Normalmente cuando hablamos de aceites de kilometraje extendido, estamos hablando de aceites sintéticos. ¿De acuerdo? En otros países pueden llegar incluso hasta 30.000 kilómetros un cambio de aceite con este tipo de lubricantes, pero las condiciones de funcionamiento son condiciones normales. Como les comenté, trayectos largos, sin tráfico, etcétera, ¿no? En nuestro medio tenemos condiciones severas, eso hay que tener súper claro, condiciones severas de funcionamiento, tráfico, geografía, temperatura, etcétera. Entonces, bajo esa línea, 15.000 realmente es algo muy extenso. Hasta 10.000 kilómetros podría ser lo máximo. Sí, normalmente cuando se utiliza este tipo de aceites sintéticos, por regla se debe hacer una revisión a los 5.000 kilómetros. ¿Sí? Si utilizo un aceite sintético, a los 5.000 kilómetros hago una revisión, un chequeo del nivel. En muchos casos ya se consumió el litro del mínimo y máximo de la varilla, se completa, ¿sí? Y con eso se llega a los 10.000 kilómetros. Esa es la norma para poder dar servicio a los aceites de kilometraje extendido. ¿De acuerdo? Entonces, con ese completado de aceite a los 5.000, tranquilamente llega a los 10.000 y no ha pasado nada. Entonces, una de las reglas es completar el aceite en la mitad del periodo de cambio. ¿Y por qué sucede esto? Porque los aceites sintéticos son susceptibles a evaporarse mucho más rápido que los minerales y que los semisintéticos. ¿Sí? Entonces, por eso es que como se evaporan más rápido, no llegan a los 10.000 y eso puede suceder. Incluso ha pasado que llega a los 8.000 kilómetros y ya se prende la luz de aceite del motor, ¿sí? En presión de aceite. Entonces quiere decir que ya es una alerta grave para poder dar en ese servicio. Entonces, previendo ese tema, a los 5.000 kilómetros se debe dar el completado y tranquilamente el vehículo llega a los 10.000 sin ningún tipo de problema, ¿sí? El otro tema es utilizar un filtro de aceite original o un filtro de aceite de buena calidad para que en este caso no se sature y llegue a cumplir el periodo establecido por el fabricante. Recuerden que el filtro de aceite está pronosticado para trabajar dentro del periodo que establece el fabricante. Si el fabricante dice 10.000 kilómetros, el filtro va a soportar esa capacidad, ¿sí? Si es un filtro alterno de baja calidad, es muy probable que se sature, entonces hay que tener cuidado con ese aspecto. Dice Cristian, para motores diésel, ¿cuánto es el consumo de aceite aceptable? Porque en motores a gasolina vimos que el consumo es 1 litro, a menos, depende del tipo de conducción y geografía. Habría que revisar. Cristian, no tengo ahorita el dato. Yo creía que puede ser algo parecido. Yo les quedo en consultar eso. Voy a ver un manual de algún vehículo diésel que tenga disponible. Y en base a eso podríamos revisar, ¿sí? Pero yo creería que es algo bastante parecido a lo que vimos en los motores a gasolina. ¿Qué más tenemos? Aquí nos dicen, cuando nos pide un cambio de refrigerante en un vehículo, digamos que viene con un color rojo, y en el manual le pide que pongamos un color amarillo, pero no suele por completo, porque en la cámara del motor, ya. Entonces, más o menos entiendo la pregunta, lo que me dicen es, si va a hacer un cambio del refrigerante por otro color, ¿sí? Y no se hace un buen drenado del refrigerante, claro, se mezclaría internamente en el motor. Entonces, cuando hay que cuando realmente por tema de colores y por tema de marcas no debería mezclar
A pesar de que sean de la misma composición, no debe mezclar, a menos que sea un tema de emergencia, ¿no? Pero lo que habría que hacer es, si es que yo voy a drenar el refrigerante, lo que tendría que hacer es un flushing. Un flushing es básicamente mandar agua en el sistema para poder hacer circular todo el refrigerante y que salga el fluido. Entonces lo que se hace es, el motor tiene que estar a temperatura de funcionamiento para que el termostato esté abierto. Se coloca una manguera de agua con un conector especial, en este caso en el radiador, y se hace circular agua a presión, ¿sí? A presión normal, no una presión alta, no, a presión del grifo, para que vaya fluyendo todo en este caso, el refrigerante que puede estar en la parte interna. Entonces, luego de que nosotros ya confirmamos de que solo sale agua sin colorante, ¿sí? Ahí ya podemos garantizar de que tenemos un flushing completo y ponemos el refrigerante sin ningún tipo de problema, ¿sí? Para las personas que están en Ford, normalmente en Motorcraft manejamos algunos, o se manejan algunos tipos de refrigerantes, ¿de acuerdo? Entonces, hay una tabla de Motorcraft que en este momento les puedo compartir para que ustedes la puedan visualizar, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí yo tengo la tablita, déjenme compartir la tabla para que la puedan visualizar. Ya que estamos hablando del tema de refrigerantes, entonces aquí les comparto la tabla, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pueden ver la tabla, ¿sí? Básicamente es un cuadro aplicativo en base al año. No es muy diferente a lo que nosotros hemos venido hablando. Entonces ahí ustedes fíjense, tenemos desde el año 99 hasta el año 2013 en adelante, ¿sí? Ahí ustedes encuentran diferentes coloraciones de refrigerantes en base al año. Entonces, básicamente es algo muy similar a lo que hablamos. Nosotros lo que hablamos en términos generales era que antes de 2000 utilizábamos el IAT, que es el refrigerante de color verde claro. Del 2000 en adelante, aquí se puede ver que se utiliza un refrigerante de color amarillo. Y a partir del 2011 o 2013 en algunos vehículos se utiliza el refrigerante de color naranja. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? El refrigerante verde claro es un refrigerante IAT. El refrigerante amarillo es un refrigerante, en este caso, HOAT, híbrido. Y el refrigerante naranja es un refrigerante OAT, orgánico. ¿De acuerdo? Entonces, esta tabla es súper clara, ¿no? Porque ahí nos indica por modelo y nos indica, en este caso, el color o la coloración del refrigerante que corresponde. Y acá abajo podemos ver la nomenclatura. Aquí hay un verde oscuro. Ese verde oscuro no hay que pararle mucho asunto porque es un refrigerante que salió durante un tiempo y luego desapareció. Entonces ese verde oscuro es básicamente un OAT, ¿sí? Que fue reemplazado por el naranja, ¿de acuerdo? Entonces miren, en refrigerantes se mantiene el tema. La coloración, como les digo, depende de las marcas, de los fabricantes, pero aquí lo importante es determinar, en este caso, el tipo de refrigerante, ¿sí? E inclusive, por ejemplo, aquí se puede ver el que es prediluido, ¿sí? Normalmente viene con una nomenclatura, por ejemplo, puede ser un BC-3 y dice la letra DIL, D-I-L, que quiere decir que es diluido, ¿sí? Y cuando es concentrado, podemos ver ahí que dice BC-3-B. Entonces son códigos que manejan los fabricantes y ahí se puede ver si es que es diluido o es concentrado, ¿de acuerdo? Entonces, les puedo compartir esta tabla por el chat para que ustedes tengan esta tabla como referencia. Pero indistintamente de esto, podemos ver en términos generales cómo es el comportamiento de los refrigerantes en términos generales, ¿sí? Esto es algo que normalmente no se conoce, pero es muy importante tenerlo en cuenta para al momento que se da servicio al sistema de refrigeración, ¿sí? Ok. Entonces, por favor, tengo otra pregunta acá, Luis. ¿Puedo mezclar aceite de motor 5W20 con un 5W30? ¿Tendría mucha diferencia? No sería recomendable, pero en un caso de emergencia se podría hacer, sin problema, ¿sí? Estamos hablando de viscosidad, o sea, en un caso de emergencia se puede hacer cualquier cuestión, ¿no? Para salir del problema, pero luego habría que llegar al taller y hacer el cambio. En teoría son miscibles los dos aceites, si es que lo único que hay que tener en cuenta en el tema de la mezcla es que si es mineral, utilizo mineral, si es que es semisintético, semisintético, si es sintético, sintético. Esa es la única restricción, ¿no? No mezclar entre diferentes tipos de aceites, pero en viscosidad se puede mezclar para un caso de emergencia en tema de servicio
no es recomendable sino utilizar el aceite con una viscosidad única. ¿De acuerdo? Cristian nos dice, en los autos híbridos de alta gama se usa el R134A. ¿O qué tipo de refrigerante usan para el sistema de aire acondicionado? ¿Sí? Aquí tenemos una pregunta, Cristian. Estamos hablando de refrigerantes de motor, pero aquí nos está haciendo una pregunta de refrigerantes de aire acondicionado, ¿de acuerdo? Entonces, hay que aquí hacer un paréntesis entre las dos cosas. Una cosa es refrigerante de motor y otra cosa es refrigerante de aire acondicionado, ¿sí? Normalmente en los vehículos híbridos de alta gama ya no se está utilizando el R134A, sino se está utilizando el R1234YF. Es un refrigerante especial con unas características de refrigeración distintas, ¿sí? Y la máquina para poder extraer el gas, el R1234YF es diferente, ¿sí? Recuerden que nosotros teníamos, en este caso el R134A, utilizaba una máquina para poder extraer y cargar los gases. Los conectores son diferentes, no hay cómo confundirse. Sí, el conector de carga y de medición de presiones en un R134A es muy distinto al R1234YF. Entonces no hay cómo confundirse, pero sí es un fluido totalmente diferente, ¿sí? Entonces en los vehículos híbridos se utiliza normalmente de alta gama, pueden utilizar el R1234YF, ¿de acuerdo? Ese refrigerante no se encuentra muy comúnmente en el mercado, pero sí hay ciertas empresas que sí lo tienen y están utilizando para poder dar servicio. ¿Sí? Ok. Listo, chicos. Si no tenemos más preguntas, les agradezco mucho por la presencia en esta clase online. Espero que les haya sido de utilidad. La grabación va a estar disponible luego de la clase para las personas que por alguna razón no hayan podido asistir. Y quedamos a su disposición para los nuevos capacitaciones, nuevos cursos, nuevas clases online que tenemos para ustedes. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho por el tiempo. Ahí tenemos una última pregunta de Diego. Dice, en el tema de refrigerantes en nuestra gama de Ford, tenemos en cuenta que siempre hemos tenido la mentalidad que los vehículos del 2010 para abajo usamos el color verde y en el 2010 para arriba usamos el transparente. Diego, les voy a compartir la tabla, ¿sí? Podemos hablar en términos generales, se podría utilizar eso, ¿sí? En términos generales podríamos trabajar con esa línea, con la experiencia que ustedes tienen en la marca, pero sin embargo, como pudimos ver en la tabla, no es mandatorio el tema de que sea a partir del 2010, ¿no? Porque mira, ahorita te muestro una tabla que tenemos 2010, utilizamos el refrigerante de color verde, que es el HOAT. Solo en el Expedition podemos encontrar que utilizamos el naranja. En el resto de vehículos utilizamos en este caso, el amarillo, ¿no? Entonces, con esa tabla yo creo que podrían hacer una mejor aplicación. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir por el chat de WhatsApp la tabla para que ustedes la tengan como referencia. Es una tabla de Motorcraft que se puede encontrar en internet. Entonces, con eso ustedes van a poder hacer una selección mucho más adecuada del refrigerante en base al modelo, ¿sí? Pero lo que ustedes han estado utilizando no es algo que esté mal. De hecho, es una medida que en base a la experiencia de ustedes les ha generado resultados y funciona, ¿no? Pero en este caso, como pudimos ver en la tabla, no depende mucho más del modelo, la aplicación del refrigerante, ¿sí? Ok. Chévere, gracias Cristian. Esta charla es para ustedes. Realmente ustedes hacen la charla con las preguntas, realmente realimentamos y aprendemos todos. Muchas gracias por el tiempo que están brindando. Yo sé que ese tiempo lo pudieran haber dedicado para hacer cualquier actividad con sus familias, pero están esforzándose para poder mejorar y aprender más, ¿sí? Vamos a resolver las últimas preguntas. Al inicio tuve problemas con la conexión. Tranquilo, Luis, tranquilo. Va a estar en este caso la grabación. Y con eso vas a poder ver el tema que te perdiste y reforzar lo que necesites. Tranquilo por ese línea. Kevin nos pregunta, ¿cada cuánto es recomendable cambiar el refrigerante de la batería híbrida de un Ford Escape? Podríamos manejarnos con los parámetros que comentamos, ¿sí? Si es que habría que determinar, en este caso, el tipo de refrigerante que utiliza. Si es un OAT, 10 años tranquilamente. Si es un HOAT,
dependiendo del año del vehículo, cada 5 años. ¿Sí? Eso es lo que recomendaría. Esteban, muchas gracias. Igualmente, gracias a ti, Esteban. Luis, muchas gracias por la tabla de valores de refrigerantes. No te preocupes, les envío por el chat en este momento. ¿Sí? Listo, chicos. Muchas gracias. No les quito más tiempo. Gracias por el tiempo que estamos asistiendo. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan una excelente noche. Gracias a ustedes y a sus familias por el tiempo que nos han brindado el día de hoy. Una buena noche para todos.